Sagitario, esa llamada no llega para entretenerte, llega para partir en dos una etapa que parecía quieta, y en cuanto suene, entenderás por qué llevas días con el pulso raro y la cabeza llena de presentimientos. Veo un aviso inesperado, una voz que trae verdad y movimiento, y también una reacción tuya muy física, porque primero te quedas inmóvil, luego respiras hondo, y después empiezas a atar cabos sin descanso. Lo más fuerte no es solo lo que te dicen, es el momento exacto en que ocurre, justo cuando estabas intentando convencerte de que ya daba igual, de que podías seguir como si nada. No podías, y en el fondo lo sabías, igual que se sabe cuando se mira el móvil demasiadas veces sin motivo, o cuando el silencio de una persona pesa más que una conversación entera. Aquí se abre algo grande, porque lo que parecía una espera confusa empieza a mostrar una intención, y cuanto más avanzas en esta lectura, más claro se vuelve que no era un capricho del destino. Llevas un tiempo haciendo ese esfuerzo agotador de parecer tranquilo por fuera, mientras por dentro se mezclan cansancio, esperanza y una rabia pequeña, de esas que nacen cuando sientes que merecías respuestas más limpias, y no tantas señales a medias. Esa mezcla no es casual, porque alguien ha tomado distancia sin terminar de irse, ha dejado frases sueltas, gestos que todavía se te quedan pegados, y una sensación muy concreta de asunto sin cerrar. Si quieres que esta vuelta de guión te empuje hacia lo mejor, escribe abajo, hoy no me rompo. Regala tu like y suscríbete al canal, porque lo que estás sintiendo tiene una salida mucho más grande de lo que parece. No me habla de una simple conversación, me habla de una noticia que te recoloca por dentro, como cuando pasas una noche dándole vueltas a lo mismo, y por la mañana una sola frase cambia el sentido de todo. La persona vinculada a esta llamada lleva tiempo conteniéndose, no por falta de interés, sino porque ha estado peleando con miedo, orgullo y una decisión que ya no consigue aplazar sin pagar un precio emocional. Ese precio se nota, en sus cambios de tono, en las pausas que antes no existían, en una manera extraña de aparecer y desaparecer, que seguramente ya te hizo pensar que aquí había algo más profundo. Lo interesante es que esa conducta, que parecía desinterés o frialdad, empieza a mostrar otra lectura, y eso te coloca en una posición mucho más fuerte, porque deja de culparte y te devuelve claridad. A veces una persona no se aparta porque no sienta, sino porque siente demasiado y teme quedar en evidencia, y ese detalle, aunque ahora parezca pequeño, acaba moviendo decisiones muy reales. También veo una escena muy cotidiana, quizá una tarde cualquiera, quizá un momento en que estabas haciendo algo simple, respondiendo mensajes, guardando ropa o mirando por la ventana, y una intuición te cruzó como un relámpago breve. Pensaste en alguien sin querer, o notaste un cambio de ambiente difícil de explicar, y luego intentaste restarle importancia, porque cuando una espera cansa, la mente se protege fingiendo que ya no espera. Quiero saber si te ha pasado esa cosa tan tuya de mirar la pantalla, apartarla, y volver a cogerla al minuto, porque ahí suele esconderse una verdad que cuesta admitir. No todo gira alrededor del amor, aunque hay una conexión emocional muy marcada, porque esta llamada también toca tu rumbo, tu autoestima y una puerta material que parecía cerrada por pura inercia. Veo papeles, una propuesta, una confirmación, o una respuesta que influye en dinero, trabajo o estabilidad, y lo sorprendente es que llega ligada a esa sacudida personal, que te obliga a moverte distinto. Cuando una parte de la vida se desbloquea, otra empieza a responder, y en tu caso esto funciona como una cadena, primero te remueve el corazón, luego te ordena la cabeza, y después te cambia la manera de actuar. Por eso llevas tiempo notando que algo se prepara, aunque no pudieras nombrarlo, porque no era solo nostalgia, ni ansiedad suelta, era un cambio acercándose con pasos firmes. Y cuanto más intentabas mantenerlo bajo control, más evidente se volvía en detalles mínimos, en el sueño ligero, en las ganas de aislarte a ratos, en esa sensación de estar a punto de entender algo importante. Hay otra persona alrededor, cercana pero no protagonista, alguien que observa más de lo que dice, quizá un familiar, quizá una amistad que ha visto tu proceso en silencio, y que pronto suelta una frase que te confirma que no estabas imaginando nada. Esa intervención parece pequeña, casi casual, pero te deja pensando durante horas, porque nombra justo lo que llevabas evitando, y te obliga a mirar la situación sin el maquillaje, con el que intentabas soportarla. Me interesa mucho si en tu vida hay alguien que siempre nota cuando te pasa algo, incluso cuando sonríes para quitarle peso, porque esas personas a veces ven antes que nadie lo que está cambiando.
Lo que más me impresiona es que esta llamada llega, cuando ya habías empezado a soltar, no del todo pero sí lo suficiente como para dejar de perseguir, y ahí es cuando la otra parte siente que puede perderte de verdad. Esa diferencia es clave, porque hasta ahora todo parecía moverse a su ritmo, con sus dudas, sus silencios y sus tiempos torcidos, pero la balanza empieza a equilibrarse de una forma casi elegante. Veo un reconocimiento tardío, una reparación que no borra lo vivido, aunque sí lo coloca en un lugar más justo, y eso trae una calma rara, de esas que primero sorprenden y luego alivian. No significa que todo se resuelva en un minuto, significa algo mejor, significa que por fin aparece una prueba real, una acción concreta, una señal imposible de confundir con fantasía. Desde ahí tu energía cambia, ya no escuchas desde la carencia, escuchas desde el valor de quien sabe lo que ha sostenido, y esa diferencia hace que el desenlace se incline a tu favor. Todavía queda un matiz decisivo, porque la llamada no solo trae palabras, trae una elección, y la elección importante no es únicamente de la otra persona, también es tuya, aunque quizá aún no lo veas del todo. Vas a tener que decidir desde qué lugar respondes, si desde la herida que quiere cobrar facturas, o desde la lucidez que sabe poner límites sin cerrarse a lo bueno. Esa distinción parece sutil, pero cambia por completo el resultado, porque una misma noticia puede abrir una reconciliación, un acuerdo, una oportunidad preciosa, o una repetición agotadora según cómo te plantes. Siento que vienes aprendiendo justamente eso, a no aceptar migajas emocionales, a no vender tu paz por unas palabras bonitas, y a reconocer cuando una intención merece una segunda puerta. Quédate con esta idea, porque pronto entenderás que esa llamada no cae sobre un terreno vacío, cae sobre una versión tuya mucho más preparada de lo que imaginabas. Sagitario, ahora mismo estás en ese punto extraño, en el que parece que la vida sigue normal, pero por debajo todo se está reorganizando, y eso se nota en tu cuerpo, en tus tiempos y en tu manera de mirar ciertas ausencias. Hay un antes y un después ya activo, aunque todavía no se haya manifestado del todo, porque la historia no empieza cuando suena el teléfono, empieza cuando alguien descubre que ya no puede seguir escondiéndose detrás de excusas cómodas. Esa persona ha sentido tu distancia reciente, tu cansancio más maduro, y también la posibilidad de que esta vez no esperes eternamente, y esa posibilidad le ha encendido una urgencia muy concreta. No fue un simple error de comunicación, como quizá llegaste a pensar para calmarte, fue una mezcla de miedo al rechazo, asuntos personales mal resueltos y una inmadurez, que hizo daño precisamente porque había sentimiento real por debajo. Cuando una persona siente de verdad, pero no sabe sostener lo que siente, actúa raro, promete poco, mira mucho, y desaparece justo cuando tendría que dar un paso limpio. Dime abajo si también te pasa que notas enseguida cuando alguien quiere estar, pero se lía solo y termina confundiendo todo, porque esa sensación no suele fallar. Veo un momento pasado que vuelve a tener sentido, una conversación cortada, una despedida seca, una frase que sonó más fría de lo necesario, y ahora se entiende no como final verdadero, sino como defensa torpe. Esto no justifica lo que te hicieron sentir, y me importa decirlo así de claro, porque una parte de tu dolor nació de cargar con culpas que no eran tuyas. De hecho, la lectura muestra algo muy concreto. La otra parte ha repetido mentalmente escenas contigo, ha rehecho respuestas, ha imaginado versiones mejores de lo que debió decir, y eso pesa más de lo que aparenta. Esa repetición interna es la antesala de la llamada, no por romanticismo barato, sino porque llega un punto en que sostener el silencio sale más caro que decir la verdad. Y lo curioso es que mientras esa persona se remueve, tú empiezas a recuperar hábitos tuyos, pequeños gestos de amor propio, como volver a dormir mejor algunos días, ordenar cosas atrasadas o retomar planes que habías frenado. Aparece también un tema material con mucha fuerza, quizá una gestión pendiente, quizá una respuesta profesional, quizá un dinero que se mueve, y esta pieza no está separada del resto, porque te devuelve margen y te quita presión. Con menos presión, decides mejor, hablas distinto y ya no aceptas lo primero que te ponen delante, y esa nueva firmeza cambia las reglas sin necesidad de discutir. Otra persona entra en escena, alguien práctico, de palabras sencillas, que no siempre entiende lo emocional, pero que te aprecia de verdad, y que puede acercarte una información útil o una recomendación concreta. Esa ayuda parece menor al principio, sin embargo abre una vía que te facilita dinero, trabajo o estabilidad, y al mismo tiempo te demuestra que no estás tan solo,
como a veces crees cuando te cierras por agotamiento. Aquí la lectura se vuelve muy humana, porque no todo se resuelve con grandes discursos. A veces una vida cambia por una llamada importante, y por una frase aparentemente pequeña dicha en el momento exacto. Veo además una contradicción interesante, porque mientras esperabas una explicación sentimental, el primer movimiento puede venir presentado como algo práctico, un asunto pendiente, una consulta, una excusa razonable que intenta bajar tensión antes de decirlo de verdad. Eso puede descolocarte unos segundos, incluso hacerte pensar que todo sigue igual, pero conviene que no te quedes en la superficie, porque el contenido profundo se cuela por el tono, por las pausas y por lo que esa persona evita esquivar esta vez. Quiero saber si eres de quienes captan más por la voz que por las palabras, porque cuando alguien llama con el corazón revuelto, eso se escucha aunque intente disimularlo. Lo que parecía una simple demora, empieza a revelarse como un aprendizaje duro para ambas partes, solo que tú lo has llevado con más conciencia, y eso te coloca en ventaja moral y emocional. Ya no estás en el lugar de perseguir explicaciones, estás en el lugar de elegir si lo que regresa merece entrar, y ese cambio interno se nota muchísimo en lo que viene. Hay una especie de justicia suave aquí, no como castigo, sino como ajuste necesario, porque quien te dejó en espera va a sentir por fin el peso real de tu silencio, y ese peso despierta verdad. No descarto que la llamada llegue en un día normal, incluso un poco feo, de esos en que llevas 1000 cosas encima, la casa desordenada, la cabeza lejos y pocas ganas de hablar con nadie. Precisamente por eso el impacto es mayor, porque no te encuentra preparándote para un gran momento, te encuentra viviendo, y en ese contraste la emoción se vuelve imposible de fingir. Lo que se activa no es solo una conversación, es una cadena de consecuencias, y cada una te va acercando a una versión de tu vida mucho más libre, más clara y más elegida. Por eso insisto en no mirar este movimiento como algo aislado, porque la llamada importa, pero lo que provoca después es todavía más poderoso, y ahí es donde empieza a cambiarte la vida entera. Sagitario, lo que cambia ahora la interpretación de todo es esto: esa llamada no nace solo de la nostalgia ni del deseo de recuperarte, nace también porque se destapa una verdad, que la otra parte ya no puede seguir maquillando. Había una interferencia alrededor, no necesariamente una traición de película, pero sí opiniones, miedos prestados, personas metiendo ruido, o una situación externa que empujó a tomar distancia de forma cobarde. Cuando alguien permite que el ruido de fuera decida por dentro, termina perdiendo lo que más importaba, y aquí esa pérdida ya se ha sentido con una fuerza, que por fin obliga a reaccionar. Esto explica algo que antes parecía absurdo: por qué ciertos días notabas cercanía y al siguiente frialdad, por qué una promesa se evaporaba sin explicación, y por qué algunas palabras sonaban ensayadas, casi como si no vinieran del todo de su corazón. Había una lucha interna y también influencia ajena, alguien opinando, alguien desaconsejando, alguien sembrando dudas donde ya había inseguridad, y aunque eso no borra la responsabilidad personal, sí cambia tu manera de entender lo ocurrido. Si alguna vez has sentido que una conexión bonita se enfrió por culpa de terceras voces, escríbeme, porque esa herida deja una sensación muy concreta, y sé que más de una vez cuesta hasta ponerle nombre. Lo fuerte es que esa influencia pierde poder ahora, no porque desaparezca por arte de magia, sino porque la realidad se impone, y la realidad es que la ausencia no trajo paz, trajo vacío, comparación y un arrepentimiento muy difícil de esconder. Veo a esta persona observando tu avance, enterándose de algo sobre ti, quizá un cambio, quizá una mejora, quizá simplemente notando que no estás donde te dejó, y eso le mueve el suelo. A veces el corazón entiende demasiado tarde, cuando descubre que el otro ya no gira alrededor de su indecisión, y ese es justo el punto caliente al que has llegado. De pronto tu silencio se vuelve espejo, y en ese espejo la otra parte se ve menos valiente de lo que presumía, menos segura de lo que fingía, y mucho más afectada de lo que admitía. Ahí la llamada deja de ser una idea remota y pasa a convertirse en necesidad, aunque por fuera todavía intente vestirse de calma. Pero aquí viene el giro que de verdad importa: no toda la conversación va a ir sobre volver, porque también aparece una propuesta ligada a movimiento real, un encuentro, una gestión compartida, un viaje corto o una oportunidad, que te saca del sitio en el que estabas encogiendo tu vida. Esa mezcla entre emoción y acción concreta es la que transforma el asunto, porque ya no se trata solo de sentimientos dando vueltas, se trata de hechos que abren posibilidades nuevas.
A veces una sola decisión te cambia la semana entera, y me encantaría saber si eres de improvisar cuando algo te ilusiona, o si necesitas pensarlo mucho antes de decir que sí. Veo también un recuerdo familiar activándose, algo que te enseñó a desconfiar de las promesas a medias, quizá por haber visto relaciones complicadas de cerca, quizá por haber sostenido demasiadas cosas sin recibir la misma claridad. Eso hizo que esta historia te tocara más profundo de lo que otros imaginan, porque no removió solo un vínculo, removió viejas defensas, preguntas antiguas y esa costumbre de ser fuerte, incluso cuando lo que tocaba era pedir verdad. Lo digo porque ahora se entiende otra pieza, no estabas reaccionando exageradamente, estabas protegiendo una parte muy sensible de tu vida emocional. La otra persona no llega impecable, y eso conviene verlo sin adornos, llega con dudas todavía, con vergüenza, con miedo a encontrarse tu distancia más firme, y precisamente por eso cada gesto sincero vale el doble. No esperes un discurso perfecto, espera algo más humano, más torpe quizá, pero también más auténtico, porque cuando alguien por fin baja la guardia, se nota incluso en lo que no sabe decir bien. Quiero que me digas si prefieres una verdad algo desordenada, antes que un silencio elegante, porque en asuntos del corazón esa diferencia cambia destinos enteros. Tu vida material también recibe el eco de este giro, y eso puede parecer raro al principio, pero tiene sentido, porque al recuperar enfoque y confianza, detectas una ocasión que antes habrías dejado pasar, por estar emocionalmente drenado. Veo mejora de ingresos, una ayuda, una colaboración o una respuesta esperada, y llega con esa sensación tan buena de premio tardío, el tipo de alivio que te hace pensar por fin. Ese por fin no es pequeño, toca autoestima, hábitos y planes, porque cuando se despeja una niebla interna, hasta la forma de gastar, de aceptar trabajos o de organizar el tiempo cambia para mejor. Además hay un detalle inesperado, alguien que parecía secundario puede acercarte justo el contacto, el dato o el empujón necesario para consolidar ese avance, y de repente una persona que apenas mirabas se vuelve clave. Lo que parecía una historia de espera se convierte en un examen de valor, y aquí la sorpresa es que ya no estás tan dispuesto a conformarte, ni con explicaciones flojas, ni con amagos, ni con medias presencias. Eso obliga a la otra parte a mostrarse de verdad, y ese momento tiene una tensión preciosa, porque por primera vez no mandan los miedos ajenos, manda lo que cada cual hace con la verdad encima de la mesa. Estás entrando en un territorio donde la vida responde a tu firmeza, no a tus carencias, y eso cambia completamente el desenlace. La llamada sigue siendo la chispa, pero el incendio luminoso viene después, cuando entiendes que este giro no te devuelve al pasado, te empuja hacia una vida mucho más alineada con lo que mereces. Sagitario, ahora se abre lo mejor, porque la llamada deja de ser una promesa suspendida, y se convierte en una puerta útil, de esas que no solo emocionan, también ordenan, alivian y te devuelven la sensación de estar en el camino correcto. Lo que llega a partir de ahí tiene cara de oportunidad, no de confusión, y eso se nota en tu ánimo, en la forma de levantarte, en las ganas de contestar, de salir, de arreglarte o de volver a ilusionarte sin sentirte ingenuo. Aquí ya no veo una rueda repitiéndose, veo un avance claro, una conversación que deriva en decisiones, una mejora práctica y una noticia, que te coloca con más fuerza ante el futuro inmediato. La resolución del tema central es potente, porque esa llamada confirma lo que intuías, sí había verdad detrás, sí había sentimiento, y sí existía un bloqueo, que no tenía tanto que ver contigo como con la torpeza ajena, para sostener lo importante. Pero también trae algo mejor que una simple confesión, trae hechos, propuestas, tiempo ofrecido y una voluntad de reparar que no se queda en palabras bonitas. Si dentro de ti ya estás notando ese pequeño alivio, que aparece cuando por fin algo encaja, escríbeme porque ese instante merece quedarse grabado y compartido. No todo se arregla por arte de magia, y decirlo así también te protege, porque lo sano aquí no es lanzarte sin mirar, lo sano es observar coherencia, dejar que el tiempo corto confirme lo que la emoción quiere creer, y premiar solo lo que se sostenga. Veo que haces exactamente eso, con una serenidad nueva, escuchas, aceptas lo bueno, pero mantienes tu centro, y esa mezcla resulta irresistible, para quien antes te percibía siempre disponible. A veces la vida recompensa no cuando más suplicas, sino cuando más te respetas, y en tu caso esa recompensa empieza a notarse en el trato, en la claridad y hasta en la forma en que te busca la abundancia. Hay un movimiento de dinero favorable,
quizá por trabajo, quizá por una propuesta extra, quizá por una decisión acertada que tomas desde esta nueva calma. Lo importante es que dejas de sentirte atrapado, y esa libertad interna empuja resultados fuera de ti, con una rapidez casi emocionante. Aparece también una posibilidad de encuentro muy concreta, un café largo, un trayecto compartido, una charla en persona o incluso una visita que hace meses parecía improbable, y ese momento marca un antes y un después. No porque todo dependa de la otra persona, sino porque por fin puedes mirar de frente, lo que tanto tiempo estuvo empañado por la distancia, y al mirarlo así, decides desde la verdad y no desde la idealización. Me hace ilusión saber si eres de quienes necesitan ver los ojos de alguien, para creerle del todo, porque muchas veces el cuerpo entiende antes que la mente lo que tiene delante. También siento una recuperación íntima tuya, una vuelta a costumbres que te devuelven alegría, música puesta mientras haces cosas simples, ganas de pasear, de ordenar papeles, de planear algo para más adelante sin ese nudo antiguo acompañándolo todo. Esa mejora diaria es importantísima, porque el verdadero cambio de vida no ocurre solo en grandes escenas, ocurre cuando dejas de sobrevivir a los días y vuelves a habitarlos con ganas. Aquí hay una bendición clara, empiezas a notar que lo bueno no cuesta tanto, cuando no persigues a quien se esconde, y esa lección te sirve para siempre. Lo que se repara ahora no se limita a un vínculo, se repara tu relación con la espera, con el valor propio y con la idea de que mereces respuestas nítidas. Desde ahí se fortalecen tus decisiones, se endereza tu economía, y se abre una etapa mucho más limpia para construir algo real. Veo incluso una conversación con alguien cercano, en la que sueltas una frase que te sorprende a ti mismo, porque suena serena, segura y libre de ansiedad, y en ese instante notas cuánto has cambiado. Antes quizá habrías contado esta situación con más angustia, más dependencia o más miedo a perder, y ahora hablas como quien por fin se sabe suficiente, pase lo que pase después. Ese detalle vale oro, porque significa que la llamada te cambia la vida, no solo por lo que trae de fuera, sino por la versión de ti que despierta por dentro. Quiero saber si ya te ha pasado eso de escucharte hablar, de algo que antes dolía, y notar que de pronto suena distinto, más fuerte, más limpio, más tuyo. En lo material se asienta una mejora que conviene aprovechar con cabeza, revisa propuestas, acepta lo que sume, organiza gastos, y no minimices talentos que llevas tiempo regalando por costumbre. Este tramo favorece pedir mejor, cobrar mejor o elegir mejor, y esa elección viene muy apoyada por la confianza que recuperas, al ver que no estabas equivocado al esperar claridad. Cuando el corazón deja de mendigar certezas, la vida práctica también se vuelve más digna, y ese cambio se nota en todo, desde la forma de responder un mensaje, hasta la manera de negociar una oportunidad. Además hay un gesto de apoyo inesperado, alguien te recomienda, te abre una puerta o te pone en contacto con una opción valiosa, y esa cadena empieza de forma más natural de lo que imaginas. No ignores las coincidencias sencillas de estos días, una conversación casual, un mensaje reenviado o una invitación menor, pueden terminar trayéndote mucho más de lo que prometían al principio. Ya para cerrar, veo una sensación preciosa de alivio merecido, como cuando al fin terminas una temporada de incertidumbre, y descubres que la vida tenía preparado algo más grande que la espera misma. La llamada te cambia la vida entera porque te despierta, te ordena, te reconcilia con tu intuición, y te deja frente a oportunidades emocionales y materiales, mucho más dignas de ti. Confía en la firmeza que has construido, disfruta lo bueno sin castigarte por dudar, y vuelve a este espacio cuando quieras, porque me encantará acompañarte también en la próxima lectura.